Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir con nuestra lectura a series de tiempo desde eh, Wes McKinley, Python para dar análisis, Data Wrangling, with Pandas, NumPy en Jupyter. Entonces vamos a abrir nuestro cuaderno, nuestro editor de código llamado Visual Studio Code y vamos ahora a nuestro repositorio en didáctica en ciencia de datos, en donde nosotros guardamos, le damos control S a todo lo que vimos hoy en seminario en didáctica de la aritmética. Entonces aquí vamos a bueno, pues llegamos hoy a plantear problemas de aplicaciones de ecuaciones lineales. Entonces hicimos un problema de despejar variables con el uso de dos métodos, con transposición de términos, y vimos de que ese es muy peligroso, pero que debemos de recordar entonces que la transposición de términos, si pasas primero los términos y luego los coeficientes que acompañan las variables que vas a despejar, ese procedimiento es como el más adecuado. Que ten cuidado de primero pasar los coeficientes y luego los términos. Y vimos también el proceso en las propiedades uniformes para también solucionar ecuaciones. Las propiedades de las igualdades dadas por Stewart en su libro de precálculo. Entonces, aquí ya lo actualizamos y aquí vamos a ir a efectivamente investigación, didáctica de la ciencia de datos, y nos vamos dentro de los referentes a Wes. Entonces aquí entramos a los referentes y nos vamos a Wes McKinley, al capítulo 11 sobre series de tiempo, y estamos en la sección 11.1. Entonces, y queremos completarla. Entonces, ver dónde vamos, qué hemos logrado, hacer práctica de codificación. Entonces también siempre uno abre un nuevo archivo, le dice new file, que sea Jupyter Notebook, y que también puede crear un R Markdown, RMD, o un archivo de extensión R para lenguaje R, un R document y un Jupyter Notebook y un Python file y un text file. Entonces vamos a crear generalmente nosotros trabajamos es Jupyter Notebook, y él nos lo va a crear con núcleo Python, y en él puedes hacer la práctica de codificación. Y aquí vamos a abrir, bueno, nos abriendo de uno en uno. Entonces aquí le decimos que nos abra la 11.1. entonces aquí vamos a hacer la práctica de codificación, y aquí vamos a repasar todo lo que tenemos desde de la sección 11.1. Miramos que los referentes estén bien. Estamos trabajando Wes, entonces que esté en las referencias. Y uno dice, pues en 11.1 está el precálculo igual el cálculo, pero no está el de Wes, está el de Guerón. Bueno, aquí sí está Wes McKinley, y él te lleva un hipervínculo para que puedas obtener el libro. En este caso te está llevando dice que tiene un error, entonces lo debemos de corregir para que las personas puedan obtener ese libro, el libro que estamos utilizando. Entonces vamos a corregir ese vínculo y esta referencia de Wes McKinley de 2012, Python for Data Analysis. Entonces esa referencia que va dentro de en paréntesis, en este hipervínculo implícito, borramos esta y le ponemos de cómo lo vamos a obtener. Pues vamos a ir a GitHub, y ese libro lo tenemos que tener en didáctica en ciencia de datos, específicamente en los referentes. Entonces uno se va aquí a los referentes de este curso de esta investigación en didáctica del Machine Learning. Se vas a McKinley y aquí encuentras el libro. Entonces miren que aquí encuentras el vínculo con el nombre wesmckinley.pdf, y esta es la vínculo que le dejamos. Entonces que las personas puedan acceder al texto que estamos trabajando siempre. Aquí tomamos esta URL y esta es la que le damos a las personas. Entonces aquí control V, y ahora sí ya nos queda funcionando Después revisamos si las otras de Guerón no funcionan. Estamos tratando de que sea siempre con vínculos a el repositorio en la red social GitHub.
Antes la teníamos, era en la red, en OneDrive. Y bueno, entonces tenemos las referencias. Esta parte del quiz la estamos dejando para el cuaderno de evaluación de lo que se enseña. Tenemos el vocabulario que en matemática, en inglés, por ejemplo, la palabra análisis, siempre tenerla, practicar su manera de escribirla. Análisis, bueno, análisis, donde la primera es con Y y luego con, la primera I es la Y y la otra es la I latina. Y ir practicando mucho esa escritura en las palabras propias de nuestro trabajo con ciencia de datos. Entonces aquí hay otra que es muy propia de este libro, que es Wrangling, Wrangling, termina en ing, Wrangling, que eso es como análisis también, o un sinónimo de análisis, miremoslo acá. Entonces él nos muestra acá que escribimos Wrangling, entonces aquí ponemos W, Wrangl, que es pelea. Entonces como procesamiento de datos con pandas, esa pelea con los datos, por decirlo así. Él no lo, bueno, aquí le decimos que vea el diccionario en esta parte en inglés. Bueno, no nos muestra como la opción para que ver el diccionario. Vemos aquí, este Wrangling, no nos quiere activar el diccionario acá. De pronto démosle actualizar a la página de Google Translate, escribamos W otra vez. Bueno, aquí sigue apareciendo sin el C Dictionary, para ver los sinónimos y demás. Bueno, entonces habría que aplicar, entonces le aplicamos Word Reference, traductor, y aquí en Word Reference entonces le ponemos Wrangling, Wrangl. Bueno, pues parece, ahora sí, le decimos que nos busque esta y nos dice que Wrangl nos da aquí tenemos English Definition y nos dice que esa English Definition, bueno, por aquí como que no vemos nada. No Dictionary Entry Form for Wrangling. Entonces, bueno, es que siempre tiene que ser con el ing. Y ahora sí, volvamos a decir que busque. Y ahora sí, a Wrangling sí, y aparece Wrangling. Entonces es Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy and Jupyter. Wrangling. Y esta Wrangling, pues bueno, pues to argue, quarrel, debate, or dispute noisily on angrily. The kids wrangled over who should get to sit near the windows. Los niños, bueno, pues discuten sobre quién debe obtener la silla cerca de la ventana. The kind wrangling over who should get to sit near the windows. Entonces este wrangling es como de discusión, entonces como discusión o análisis. Bueno, entonces ya tenemos este significado, wrangling, y bueno, pues podemos poner también este significado, tomarlo de aquí, vamos a ver si podemos tomar este significado de acá y ponerlo en nuestro cuaderno asociado a esta clase sobre la sección 11.1 de WES. También ya tenemos que hay que hacer grabaciones de audio para aumentar la capacidad de memorizar estos resultados científicos, que lo vamos a hacer con Búcaro.
en este caso para grabar, por ejemplo, la palabra wrangling, que es to argue, quarrel, debate or dispute, es noisily or angrily. Entonces, como esas dos palabras que tenemos hasta ahora, pues también grabarlas. Entonces aquí irnos a Vocaro y estar haciendo esa práctica de pronunciación. Entonces aquí nos pone, bueno, pues vamos, las dos palabras que tenemos ahora es análisis y wrangling. Este es permitir esta vez, permitir en cada visita, no permitir nunca. Bueno, vamos a permitir en cada visita. Bueno. Entonces, ya ahí, entonces la palabra es wrangling y análisis, las que llevamos. Muchas gracias. Entonces aquí ya la escuchamos. Bueno. Entonces ya ahí, entonces la palabra es wrangling y análisis, las que llevamos. Muchas gracias. Para pronunciar y luego guardamos esta aquí en nuestro cuaderno y aquí lo ponemos dentro del vocabulario en el vínculo sobre primera práctica de memorización de vocabulario. Entonces, primera práctica de memorización de vocabulario y ponemos el vínculo que nos da Vocaro. Bueno, entonces aquí tenemos este y estrategias propuestas para la resolución de dificultades de aprendizaje detectadas, dificultades de aprendizaje detectadas durante la clase, las monitorías. Bueno, esta parte también la queremos siempre estar informándose a los estudiantes. El horario del profesor Marcos, que ahora tiene una carga más o menos grande, gracias a Dios, los lunes, que es en la mañana para pensamiento matemático. Entonces es pensamiento matemático. Ese es de 8 a 12, 8 a 12 los lunes. Y esos mismos lunes, pero ya de 2 a 4, de 2 to 4, 4 to 4, ya es cálculo, creo que es cálculo vectorial. Cálculo vectorial para ingeniería agropecuaria. Ahí vamos organizando el cuaderno que nos quede con todo. También ir identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en los estudiantes alrededor de esos temas de ciencia de datos, asignación de tareas. Y ya seguimos acá. Bueno, en este no estamos poniendo como calculadora, con calculadora casi vamos a hacer algo con datos, no acostumbramos a hacerlo ahí. Y aquí ya estamos en esta parte del capítulo 11. Entonces aquí vamos a abrir nuestro libro de West. Y entonces ya ahí vamos en esta partecita. Miremos el título, repasemos esta, y es la parte de Converting Between String and Data Time. Entonces, que hemos visto que you can format the time object and pandas timestamp objects. You can format, tú puedes formatear un objeto de time y pandas timestamp objects. Y bueno, tú puedes dar forma, bueno, formatear un objeto de time y pandas con bueno, trabaja también los objetos timestamp, o sea, como los instantes de tiempo, los cuales se introducirán más tarde. O sea, está como hablándonos de que con pandas vamos a poder también trabajar objetos de time con mucha mayor facilidad. Aquí vamos a ponerle la pronunciación, pero por ahora en la sección 11.1 no nos lo presentan así. Entonces aquí vamos a practicar esa parte de pronunciación. Entonces aquí esta es wrangling, discutiendo. Wrangling. Wrangling. Y vamos a traer otro Google Translate para esta parte, control V,
y escuchamos. You can format datetime objects and pandas timestamp objects, which I'll introduce later, as strings using str or the strftime method, passing a format specification. Puedes formatear objetos de fecha y hora y objetos pandas timestamp que presentaré más adelante, como cadenas usando str o el método strftime, pasando una especificación de formato. Entonces, que puedes, dando la especificación del formato de cadena, puedes formatear objetos de time o de fecha y hora. Bueno, entonces aquí ya tenemos esa parte. Y ahora nos muestra que primero, pues una manera es cree con DevTime una fecha. Vamos a ponerle hoy febrero 28 y vamos a ponerle también una hora. Entonces son las hagámosle 15 y 58 y lo creamos. Entonces dice, hombre, pero esos objetos de time todavía no, como estamos en el título de converting between string and the time, es decir, convertir entre string y the time, cambiar de string a the time. Recuerden que la intención es que los objetos de time es para poder que Python los pueda manipular, los objetos de fecha y hora, puedan manipular las fechas y horas. Y el objeto string, transformar de time a string, es para poder que el usuario vea esas fechas en el formato que él las entienda. Entonces, que es como los objetos de time poderlos traducir para el usuario y los string poderlos traducir para la máquina. Entonces, hacer esas dos conversiones. Entonces, empezamos creando el objeto de time con la función de time. ¿Y cómo traemos esa función de time? Pues from the time, import the time. Ya con eso la traemos y ya teniéndola ya la puedes utilizar. Y recuerda que ella es una función que la evalúas en enteros separados por comas, en el que usualmente el primero es el año, el segundo es el mes, el siguiente es el día, luego la hora y luego los minutos. Y también puedes darle segundos y microsegundos. Y puedes ver ese objeto. Entonces yo en la siguiente línea veo ese objeto creado que es un stamp en un instante de tiempo. Entonces me lo muestra así, que es un objeto de time, y aquí nos muestra efectivamente las 15:58 del febrero 28 de 2024. ¿Qué tipo es stamp con la función time? Pues es un objeto de time. Y como conviértalo a cadena, entonces miren que me lo convierte a cadena, año, mes, día y hora. Nos quedaron faltando segundos, entonces que si él quiere segundos, pues entonces le pones otra coma, le pones segundos, por ahí 50 segundos de pronto. Es así, ya lo creas, aquí lo ves, aquí ves de qué tipo es, y aquí lo conviertes en una cadena, y mire que ya te aparece con 50 segundos. Y ahora con strftime lo conviertes al formato que quieras. Entonces yo quiero nada más ver año, mes, día, o miren que es año con porcentaje Y grande para al año en 4 dígitos. Vamos a cambiarlo aquí a el año en 2 dígitos, el mes, el día, aquí le ponemos guión del día, le decimos deme la hora en formato 24 horas, entonces porcentaje H mayúscula, entonces porcentaje H mayúscula, y miremos cómo lo entrega, y mire que nos entrega 24:02:28 a las 13, entonces nos dio la hora, y en porcentaje M nos da los minutos en formato de 2 cifras, entonces porcentaje M mayúscula, entonces guión porcentaje M mayúscula, y mira cómo te lo da. Entonces hemos visto esto, mire que ya nos da con los minutos. Entonces mire que como ya pudimos en esta primera partecita crear un objeto de time con la función de time, y ver el tipo de él con la función type, y convertir la cadena con la función str, y convertirlo a una cadena con el formato con un formato preestablecido con la función strftime. Entonces esto es convertir a cadena con un formato preestablecido. Y miren que cada vez que leemos más diariamente en esta ciencia de datos, leemos con mayor fluidez. Entonces ya vemos que esta tabla 11.2 nos va a decir todas las opciones para formatear
los objetos de time cuando los queramos transformar en cadenas. Luego tomamos otra vez un momento de tiempo con el método now del módulo de time. Luego vemos el tipo de él, otra vez nos muestra que es un tipo de time. Luego vemos ese momento, nos dice, véanlo aquí, con minutos y microsegundos, segundos y microsegundos. Lo convertimos a cadena, mire cómo lo muestra, y con strftime le pedimos que lo presente como una cadena con este formato. Vamos a cambiarlo con Y mayúscula para que ya sea con el año en 4 cifras. Ahí miren que así strftime es para convertir un objeto de time en un formato de cadena preestablecido. Entonces, convertir un objeto de time a un formato de cadena de caracteres preestablecido usando la tabla 11.2, usando la tabla 11.2 de WES. Y bueno, aquí esta sí no la utilizamos, entonces doble D para borrarla. Y aquí ya nos dice, bueno, y si a ese tomo strftime y solamente Y minúscula, nos da el año a 2 cifras, y con Y mayúscula nos da ese objeto de time el año a 4 dígitos. Y también nos dice, you can use the same format codes to convert a string to the string the time .strptime. Es decir, que usted puede usar este mismo formato de código para convertir un string en a una fecha usando the time.strptime. Entonces aquí ya vamos a hacer es pasar, ya hacer lo contrario, ya es de una cadena a un de time, ya no utilizando strftime sino strptime. Entonces aquí creamos una cadena, miren, partimos de una cadena, la creamos, aquí pongamos una fecha en particular como cadena, entonces fecha como cadena de caracteres o string, y ponemos 2024, febrero 28, y ahí ya creamos la cadena. Y ahora ya le digo strftime con coja esa misma fecha, pues aquí lo voy a poner, coja esa misma fecha como cadena y dele formato año en minúscula, entonces pongámosle Y minúscula, mes en minúscula y día en minúscula. Entonces miren que él nos lo entrega aquí, bueno, nos dice como que no lo hizo, fecha como cadena. Vamos a ver, aquí corremos nos dio, y aquí fecha como cadena con porcentaje Y, guión, porcentaje M, guión, porcentaje D. Bueno, yo diría que ahí debería, bueno, ese es bueno, en realidad el formato que tiene es formato con a 4 dígitos. Entonces miren que acá nos muestra, es que si usted lo dio aquí a 4 dígitos y quiere convertirlo a time, tiene que decirle Y mayúscula porque está a 4 dígitos. Si lo dejas a 2 dígitos, entonces ya aquí no lo vas a dejar con Y mayúscula, y si no te genera problemas. Entonces si lo dejaste a 2 dígitos, tienes que especificarle que está a 2 dígitos, que el formato de la cadena es a 2 dígitos para poder que te lo convierta en un dead time. Entonces que aquí, para convertir cadenas en dead time, usted tiene que darle el formato habiendo visto cuál era el formato de la cadena. Y utilizando pues strptime. Y aquí nos muestra Wes que si yo tengo una lista de cadenas, entonces aquí tenemos una date strs, entonces date strs, una lista de cadenas, entonces esto es una lista de cadenas de caracteres, y va a transformarlo en una lista de dead time. Entonces esta es mi lista de cadenas porque está delimitada entre corchetes, una lista de Python, y creo una lista por comprensión. Entonces escribo corchetes datetime.strptime para los X con este formato. Entonces le digo, bueno, esas cadenas tienen formato mes, día, año, mes, día, año. Entonces le especifico cuál es, el año a 4 cifras, por eso pongo
o a 4 dígitos, por eso pongo Y mayúscula, para todo X en date strs, en date strs. Entonces aquí las creo, la lista de fechas como cadenas, y aquí las convierto en the time, y aquí nos muestra cómo quedaron convertidas. Entonces ya me quedó una lista de objetos de time. Entonces así vemos cómo podemos, por comprensión, también generar a partir de listas de cadenas, listas de time. Entonces construyo una lista por comprensión utilizando la función strptime de time. Y aquí esta no la utilizamos, y aquí nos dice una nueva, y es que datetime.strptime es un buen modo para parse a date, como para analizar fechas cuando conocemos el formato. Sin embargo, puede ser que eso tenga como un poquito de anonyms, to have to write a format spec each time, specifically for common date formats. In this case, you can use the parser.parse method in the three-party date util package. Entonces que ya si no sabemos el formato, miren que yo puedo tener la cadena, y con el método parse de parser ya puedo efectivamente convertir esa cadena en un objeto de time. Mire que aquí lo puedo. Entonces, si yo lo dejo a 2 dígitos, él de todas maneras lo identificará. Entonces lo dejo a 2 dígitos, 24, el año a 2 dígitos, y mire que de todas maneras lo convierte a un objeto de time. Pero miren que aquí le puse 24, entonces entendió fue el año en el último, en 27, miren el error. Es que, bueno, pues entonces debe ser lo más claro, por ejemplo, 24, para que él entienda que el primero es el año. Entonces mire que ahora sí me entendió: año, mes, día. Entonces que en este caso, como no tenemos el formato preestablecido, entonces él puede equivocarse al crear el objeto de time a partir de la cadena. Entonces de pronto debe ser una cadena lo más clara posible en cuanto a quién es el año, cuál es el mes y cuál es el día. Por eso yo pensaría que es mejor, cuando si vas a convertir una cadena a un dead time, tener el formato preestablecido, es decir, utilizar mejor strptime. Y luego aquí abrimos el libro de Wes para hoy agregarle el poquitico de hoy. Entonces miren que siempre agregarle para ir creciendo mucho más en esta lectura alrededor de Wes. Aquí le vamos a poner 125, y estamos strptime. Esta es la otra situación, y aquí ya nos dice, bueno, unas nuevas funcionalidades. La que está aquí, control C, eso es lo nuevo para hoy, para poder llegar a esta tabla 11.3, que nos va a permitir entonces terminar la sección 11.1. entonces aquí de Wes. Entonces aquí cambiamos de línea, y dice que date util es capaz de analizar más de una forma como inteligente, humana inteligente, fechas o representación de fechas. Es capaz de analizar más o menos bien eso. Aquí, por ejemplo, nos muestran como un ejemplo de cómo lo hace. Entonces aquí vamos a ver que si parse le doy Jan 31, año, y la hora y PM, entonces esperamos de que lo pueda convertir en un objeto de time. Entonces convertimos esto en una línea de código con el atajo de teclado de la letra Y, y mire si nos puso el año en 1997, era enero, Jan 31, mira que enero 31, a las 10, pues nos puso 10, son las 22:45, o sea que sí entendió el PM. Es que él sí es muy bueno, como una inteligencia humana, human intelligence, vamos a escuchar esta partecita de la pronunciación de que
nos interesa mucho, control C, cómo efectivamente parse es muy bueno para identificar ciertas cadenas de fechas y convertirlas en objetos de time. Control V y escuchamos. Dateutil is capable of parsing most human intelligible date representations. Y escuchemos de nuevo. Dateutil is capable of parsing most human intelligible date representations. Intelligible date representation. Dateutil is capable of parsing most human intelligible date representation. Dateutil is capable of parsing most human intelligible date representations. Intelligible date representation. Dateutil is capable of parsing most human intelligible date representations. Muy bien, entonces ya tenemos esa parte, aquí le damos doble D porque esa estaba repetida, y volvemos a esta línea de código. Entonces aquí nos muestra qué fue lo que sacó la O31, borramos ya esta, y ya nos dice, bueno, in international locales, aquí cambiamos de línea, they are appearing before months is very common, so you can pass day first equal true to indicate this, para indicar esto, to indicate this. Entonces que en una localidad internacional el día aparece antes del mes. Es muy común que el día aparezca antes del mes en algunas partes. El día aquí aparece primero el mes y luego el día. Entonces, so you can pass, usted puede pasar esto con day first, día primero, el día primero en true para indicar esto. Entonces aquí muestra cómo lo vamos a hacer. Entonces que hay algunos países que tienen que cambian ese orden. Entonces aquí miren que lo vamos a poner esta en Y y le borramos esta partecita que sobra, y ahora sí otra vez practicamos parse. Entonces le damos día, mes, entonces primero el día y luego el mes y luego el año, y le pusimos day first true, y aquí miren que él no lo convierte y nos dice, entonces él entendió mes y día 6, entonces él sí lo entendió, año, mes y día bien, porque le dimos a través del parámetro day first en true. Bueno, si usted lo pone en false, pues entonces mire cómo lo que va a hacer. Entonces va a hacer la práctica de, bueno, ¿y qué va a pasar en false? Pues que los cambia. Entonces que él va a entender que entonces el mes es primero, el que aparezca primero es el mes y el día es después. Entonces que usted cuando quiera que él entienda que el día está primero, entonces póngalo, utilice el parámetro day first en true, activado en true. O sea que day first es un parámetro con valores booleanos. Y aquí ya borramos esta parte que nos sobra. Pero miren las funcionalidades tan bacanas que tiene la librería estándar de Python para manejar estos objetos de fecha y hora, los objetos de time de Python. Y bueno, entonces aquí nos dice que pandas es generalmente orientado a toward working with an array of date, whether used as an axis index or a columns in a date frame. The toDateTime method parses many different kinds of date representation. Standard date format like ISO 8601 can be parsed very quickly. Entonces aquí nos muestra pues cómo nos sigue mencionando a pandas como una opción muy buena para luego trabajar con los objetos de time. Aquí ya nos dice que pandas, ¿en qué sentido? Nos dice pandas pandas generalmente está orientado a trabajar con matrices de fechas, ya sea que se usen como índices de eje o como columnas en un data frame. El método toDateTime, convertir a DateTime, analiza muchos tipos diferentes de representaciones de fechas. Se pueden utilizar formatos de fecha estándar como ISO 8601, y aquí le ponemos espacio,
ISO 8601 se pueden analizar muy rápidamente. Can be parsed very quickly. Can be parsed very quickly. Se pueden analizar muy rápidamente. Very quickly. Entonces vemos pues esa anotación que nos da tan importante Wes McKinley. Y luego de ella, veremos aquí, estamos en esta, very quickly. Y aquí miren que nos va a dar una lista de cadenas de fechas, y ya aquí con to the time Pandas los va a convertir en objetos de time. Entonces como que aquí ya es con Pandas. Es una cosa muy bacana que ya haya pasado a Pandas Wes. Entonces bueno, pongámosle aquí que ya va a pasar a Pandas. Aquí le borramos esta partecita. En la práctica de codificación escribe todo otra vez, es mejor. Yo también en los siguientes videos haré esa práctica. Y esta línea de salida la quitamos, ya no la necesitamos, entonces toda la línea de salida la quitamos. Y para poder utilizar Pandas tienes que importarla previamente. Entonces import pandas as pd. Le das la cadena de fechas, aquí está 2024, vamos a dejarlo febrero 6 y 2024 febrero 6, pero a las 0 horas. Y aquí to the time, es decir, conviértanlo en objeto de time, a esos dates stress, STRs, o sea, a esos dates, a esas fechas en forma de cadenas. Entonces aquí miren cómo lo convierte, y miren que nos vuelve 2024 febrero 6 a las 12 horas, 2024 febrero 6 a las 0 horas, y ya nos da esto, que ese dtype es un deadtime, y la frecuencia no se da, freq en none. Entonces miren cómo Pandas es mucho más rápido para convertir listas de cadenas en listas de deadtime, de objetos deadtime. Bueno, aquí ya podemos casi terminar la sección, muy bacano. Y aquí vemos estas dos últimas lineecitas, dejémoslas como para poder dejar hoy en firme esta sección tan importante sobre Geron, que le hemos trabajado muy duro. Nos dice que it also handles value that should be considered messages, non-empty string, etc. Es también como handles values, como que manipula valores que deben ser considerados perdidos, o valores perdidos, considerados perdidos. Entonces aquí pone que los puede poner como none, empty string, etc. Entonces aquí nos muestra el ejemplo de cómo utilizar eso. Nos dice, bueno, pues yo puedo indexar así, aquí nos pone todo este código para ver lo que podemos también hacer con estos objetos de time, y luego estas otras notas para llegar a esta sección 11.3. Entonces aquí vamos a ponerle ese código, control V, y practicamos. Pues bueno, él en la primera línea nos muestra que crea una variable i de x. Sabemos que está creando una variable de x porque escribió i de x igual, y con Pandas utilizó ya la función toTheTime, utilizando las fechas, la cadena de fechas que había antes, date strs, y le agregó una lista con none, es decir, que falta hay una fecha faltante, un valor faltante. Y ya él le dice, bueno, entonces muéstreme qué va a pasar con eso cuando yo le doy una lista en la que hay valores faltantes, una lista de fechas con valores faltantes. Él dice que él de todas maneras lo va a trabajar, y que lo puedes ver, ese i de x, que son índices, y dice que esa none lo va a poner con NAT. Entonces él me va a decir, me va a poner las otras bien, y la faltante me la pone como una cadena que dice NAT, como una fecha faltante. Aquí nos muestra, bueno, pues cómo es que lo va a poner. Esto ya lo borramos, y ahora él nos dice, bueno, yo quiero esa tercera, muéstremela. Entonces, ¿cómo nos la va a mostrar? Entonces le digo i de x de 2, que esa nos trae la tercera componente de esa lista, que es la que corresponde a la faltante. Y miren que nos va a mostrar ese NAT.
Entonces ya nos muestra ese NAT y dice, pero podemos con pd.isNull ahí de x transformar. Entonces aquí le decimos, bueno, ¿qué es lo que va a transformar? Ese método isNull pues va a indicarnos dónde están los nulos. Entonces nos va a indicar que la nula es la última y las otras no. Ese es un indicador de dónde hay cadenas nulas, ¿cierto? Objetos de time nulos o faltantes. Entonces nos muestra eso, esto lo quitamos y ya para nuestro próximo video vamos a seguir con esta partecita que es el preludio a la tabla 11.3 sobre Locale Specific Date Formatting. Entonces para formatear esas fechas, formatear fechas específicas, Entonces aquí seguiremos eso ya en el próximo video. Se lo convertimos aquí en una tipo Markdown y muchas gracias. Vamos a poner ya esa tabla 11.3 para irla en el siguiente video formateando, que nos quede bien bonita. Entonces la tabla 11.3 en esta línea Markdown la vamos a ir trabajando acá y ya con eso él nos lleva, tenemos que crear ya nuestro cuaderno para la sección 11.2 de WES sobre Time Series Basis, sobre los principios básicos de las series de tiempo. Entonces esa es la que vamos a seguir, control C. Entonces así nos vamos dentro de nuestro trabajo a documentos, investigación, referentes, docencia, administración, veamos. Entonces nos vamos a investigación, didáctica en ciencia de datos, nos vamos a referentes, a WES, entonces nos vamos a WES McKinley, y en ese capítulo 11 ya creamos la carpeta para 11-2 que es sobre control V, Time Series Basis, Time Series Basis, Time Series Basis, Time Series Basics, como los principios de las series de tiempo. Y vamos a poner ahí los dos cuadernos más nuevos que tenemos para los diseños en didáctica, en enseñanza de la ciencia de datos y la matemática universitaria. Entonces esos nuevos que ya hoy lo actualizamos con los elementos epistemológicos y históricos de los conceptos que se vayan a enseñar. Entonces ya sí, vamos a poner aquí referentes, control V, reemplazar, y en WES McKinley vamos a ir a WES McKinley, ponemos los dos y en su capítulo 11 ponemos los dos, los actualizamos y en su sección 11.2 ponemos los dos y aquí ya entonces le ponemos que efectivamente vamos a trabajar esa sección. Ese es el cuaderno 1 de la sección 11-2 de WES sobre Time Series Basics. Entonces Time Series Basis en plural. Y ya pues este sería el cuaderno de evaluación sobre eso. Entonces sería el 2 de la sección 11-2 de WES sobre específicamente, claro, Time Series Basics. En Series Basis, y ya con eso tenemos ya preparado para la próxima video hacer la tabla 11.3 y poder afrontar la 11.2. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho también que nos regalen un buen me gusta y un buen comentario, donde también nos entreguen todo lo que quieran, que les podemos trabajar y apoyar en esta analítica de datos.
en esta ciencia de datos y técnicas de Machine Learning de la mano de Aurel Enguerón y Wes McKinley. Muchas gracias.